Entonces, hermanos, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Ya Flavio lo acaba de leer. Y vamos a orar para que el Señor pues tome el control de esta mañana y del mensaje. Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor, en donde vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque todo lo que hacemos en la iglesia, Señor, nos conecta contigo, Señor, a través de los cánticos, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, a través de la oración, Señor. Todo esto, Señor, nos conecta, Señor, contigo, Padre. Gracias. Y una vez más, Señor, te pido que tú puedas usarme a mí, Señor, en esta mañana para exponer tu palabra, Señor, con claridad y predicar, Señor, lo que está allí y de manera de ayudar, Señor, a que nosotros entendamos, Señor, acerca del ministerio pastoral, Señor. Es un llamado que tú haces, Señor, a hombres y es un oficio, Señor, que tú le das a ellos para el avance de tu obra y para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Toma el control de todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a hablar en esta mañana del ministerio pastoral, un llamado y un oficio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que Dios es quien llama a un hombre, ¿verdad? De todo el cuerpo de Cristo, Dios en su soberanía, Dios llama a un hombre para cumplir su ministerio y para darle un oficio del cual él tiene que cumplir en la iglesia. Y Dios llama y aparta a hombres para cumplir una gran responsabilidad de dirigir su iglesia. Él debe apacentar, él debe guiar y él debe vigilar. Entonces, tenemos que tener claro que es Dios quien llama a un hombre. Dios es que le susurra al oído diciéndole, hey, ven, ven. O que alguien llega en la mañana de pronto y se despertó y dice, y llega aquí, no, Dios me llamó y quiero ser pastor. Tampoco pasa así. Este llamado tampoco depende del esfuerzo humano que pueda hacer alguien. No depende de verdad porque muchas veces pudiéramos ver a alguien en la iglesia que tiene quizás muchos dones y él les puede estar mucha habilidad, mucha oratoria, mucho estudio universitario, carreras y tantas de esas cosas. Ahora, no depende de eso tampoco. Dios no va a mirar eso, ¿verdad? Dios no va a elegir a un hombre para su ministerio mirando sus habilidades que él pueda tener. Eso quizás lo va a usar, va a ser de mucho beneficio, pero Dios no va a mirar eso. Dios no va a llamar a un hombre. El pastor acaba de leer en cuanto a Pedro y Juan, que eran hombres sin letra y del vulgo. O sea, Dios no vio en ellos nada, ninguna profesión. Y ellos tenían denuedo para la obra del Señor, pero vemos claramente en ese pasaje que Dios no se fijó en las carreras o en las habilidades que ellos pudieran tener. Y otra de las cosas también que tenemos que tener claro, hermano, es que Dios es quien llama y da pastores a la iglesia. Cuando usted ve, se recuerdan de ese pasaje en la Biblia que el Señor dice que oremos al Señor de la mies para que Él envíe obreros. Entonces, de esa manera nosotros vemos en ese pasaje que es Dios quien da pastores a las iglesias. Y nosotros debemos orar al Señor de la mies y Él moverá el corazón llamando a siervos de Dios para enviarlos a la obra de Dios. Y también, hermano, no es un asunto, ¿verdad? Como acaba de decir, de que alguien soñó y se despertó un día y dijo, quiero ser pastor. O que de nosotros como líderes de una iglesia, ancianos de una iglesia, miremos a alguien y le digamos, ¿qué te parece si eres pastor de nuestra iglesia? Tampoco eso funciona así. No funciona de esa manera. Vamos a ver ahí un pasaje en la Biblia, sin perder Primera de Timoteo. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hoy vamos a usar varios pasajes de la Biblia. Y vamos a mirar el versículo
Hechos capítulo 20. Versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, se hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28 del capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Vemos que es Dios quien pone pastores, quien pone a hombres de Dios en la obra de Dios. Dice que fue el Espíritu Santo quien puso a estos hombres por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, vamos viendo estos pasajes en donde Dios nos dice que Él es quien llama a hombre y pone a siervos de Dios en cada iglesia para apacentar, ¿verdad?, las ovejas, la iglesia del Señor, a los creyentes. También vamos allí a Juan, capítulo 21, libro de Juan, capítulo 21. Vamos a mirar el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le dijo, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Vemos al Señor Jesucristo diciéndole a Pedro que Él iba a apacentar, que Él iba a pastorear sus ovejas. Ahora, Dios estaba haciendo un llamado. Vemos que entonces en estos pasajes que es Dios quien llama a los hombres, Dios quien da pastores a las iglesias. No son nombrados a dedos, no son, quiero que entendamos, hermano, que un hombre que debe ser pastor de una iglesia no es nombrado por sus habilidades. No es que nosotros miremos algo bueno y digamos, no, este hombre parece que va a ser pastor. No, tiene que ser llamado por Dios. Es un llamado por Dios y quiero que estemos muy pendientes con esto. Ahora, los pastores son un regalo del Señor Jesucristo para la iglesia. Él quiere bendecir a la iglesia y el Señor Jesucristo da un regalo a nosotros como miembros de iglesia, como cristianos. El Señor Jesucristo nos da ese regalo. Mire como dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a Efesios, capítulo 4, y vamos a usar la Biblia hoy, hermano, para poder mirar estas grandes verdades de la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra dones aquí se refiere a regalos en el original. Dio dones a los hombres. Y vamos a leer ahora el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo nos da regalos. Cuando vemos a un pastor, Él bendice la iglesia y es un regalo para nosotros que nos haya dado pastores. También, hermano, Dios le llama, y ayer estaba mirando muchos comentaristas, llamé a algunos hermanos, porque vemos en el libro de Apocalipsis que el Señor le llama estrellas y ángeles a los pastores. Si quieren lo leamos, vamos allí a Apocalipsis capítulo 1. Todo esto, hermanos, con la intención de que miremos cómo el Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo, hermanos, obran en el llamado de estos hombres para su obra. Miren cómo dice el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, refiriéndose a los pastores. Entonces vemos, hermano, cuán importante es para Dios el pastorado. Es Dios, hermano, quien llama a estos hombres, es Dios quien los establece en su obra para su gloria. Dios quien los llama, hermano. Por eso es que vemos muchas veces hombres en diferentes lugares del mundo, en unos lugares que humanamente son imposibles evangelizar, son imposibles establecer iglesia, pero Dios sabe a quién va a llamar y lo pone en ese lugar para su gloria. Y ahí decimos, verdaderamente este hombre es llamado. Por lo menos en mi país hay barrios muy peligrosos. Y ahí está un hombre que Dios llamó, lo puso allí y ese hombre está estableciendo una iglesia allí. Igualmente pasará aquí y en cualquier lugar del mundo. Vemos países en el mundo en donde se persigue, se asesinan a los cristianos, pero ahí hay un hombre llamado por Dios que lo puso en ese lugar para establecer una iglesia, para apacentar las ovejas, y nos damos cuenta con esto que fue llamado por Dios. Cuando alguien no es llamado por Dios a la obra, pues eso va a ser un desastre, porque no va a poder cumplir, ni va a poder sufrir, ni va a poder soportar todo lo que pasa en la obra del Señor. Ahora, en la Biblia se usan 3 palabras para referirse al mismo oficio. Tenemos la palabra pastor como uno que cuida, tenemos la palabra anciano que es prebústeros, refiriéndose a la madurez espiritual, y tenemos la palabra obispo, que viene del griego opiskopos, que se trata de uno que supervisa, un supervisor. Entonces, hermanos, vemos a Dios, vemos que Dios en su soberanía y en su gracia elige a hombres para ponerlos al frente de su obra. Alguien dijo que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Entonces, vemos que en esto vemos, hermanos, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y su gracia al poder llamar hombres fieles para ponerlos al frente de su obra. Entonces, vamos ahí otra vez al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, la exposición de este capítulo de la Biblia. Y como sabemos, Pablo le encarga a Timoteo una gran responsabilidad. Y en este capítulo vemos ahora cómo el Señor le da, cómo Pablo le dice a Timoteo, mira, estos son los estándares que Dios establece para que un hombre pueda dirigir su iglesia. Corrigiendo varios problemas, hemos visto el capítulo 1, capítulo 2, ahora volvemos aquí a la elección de los líderes. ¿Cuál sería el estándar de Dios para estos líderes? Entonces dice el primer versículo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, cuando el Señor dice palabra fiel, hermano, es que es algo digno de confianza por quien lo ha dicho. Eso se refiere cuando dice palabra fiel, que es algo que alguien lo ha dicho con mucha responsabilidad y que nosotros debemos estar atentos a lo que viene después. Cuando usted ve en el versículo 15 del capítulo 1, cuando dice palabra fiel y digna y de ser recibido por todos. Y lo que viene es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando el Señor usa esta palabra fiel y digna, es porque viene algo importante, porque Él es algo digno de ser recibido con toda confianza por quien lo ha dicho. En este caso, es Dios quien lo ha dicho. Entonces, vemos que en el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 3, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y la palabra anhela es un fuerte deseo por alcanzar una meta. Es decir, que ese hombre que es llamado por Dios
tiene un fuerte deseo por alcanzar una meta. Es como cuando alguien estudia una carrera universitaria y está muy enamorado de su carrera. Él se esfuerza estudiando, él se esfuerza haciendo todas las cosas para poder lograr graduarse en el momento preciso y ejercer su carrera universitaria. De esa misma manera, el hombre que anhela obispado se esfuerza cada día, ¿verdad?, para agradar a Dios y alcanzar la meta. Ahora, Dios lo va equipando y le va dando oportunidades en diferentes áreas del ministerio para que este hombre vaya madurando, para que este hombre vaya conociendo un poco más acerca de la obra de Dios, y Dios lo va equipando, y este hombre cuando va madurando más y más durante los años, él va conociendo más y va confirmando más su llamado. Pero él se esfuerza cada día más. Ahora, este hombre llamado por Dios, él ejerce este oficio sin interés alguno y consciente de todo lo que hace. Él está consciente de que todo lo que está haciendo es única y exclusivamente para glorificar a Dios. Y él no tiene ningún interés de recibir quizás un premio o algo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo va capacitando, Dios lo va equipando, y él, a medida de que va entrando en ese servicio al Señor, él va desinteresándose hasta de sus propias cosas para glorificar a Dios. Y en ese proceso él va formando carácter, y de esa manera podrá cumplir con las demandas que Dios le exige. Porque antes de él ejercer el oficio, él tiene que venir desarrollando un carácter. Un carácter. Pudiera ser un tremendo predicador, pudiera ser un tremendo hombre al servicio de la iglesia, pero si no tiene carácter, pues no vale de nada. No puede valer de nada. Por eso que el Señor dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible. Mire, hermano, no existe un cargo tan exigente como el de un pastor. A un presidente de una nación no se le exige tanto como se le exige a un hombre de Dios para estar al frente de una obra. A un abogado, a un gerente de una empresa. O sea, no existe ni siquiera el mismo rey, digo yo, de España o de cualquier país. Se le exige tanto, se le demanda tanto como se le demanda. Por eso es que el Señor dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible es no expuesto a censura. Tampoco quiere decir que sea un hombre totalmente perfecto, sin pecado, pero este hombre entiende la magnitud de la responsabilidad que Dios le está dando. Y él tiene que venir desarrollando tanto carácter cristiano, porque el Señor le dice que es necesario que sea irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer. Debe ser un hombre marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe la poligamia. Dios prohíbe la poligamia. Y tiene que ser un hombre marido de una sola mujer. Vemos que muchas religiones, ¿verdad?, ellos aprueban la poligamia, que un hombre puede tener 4 mujeres. Los mormones dicen que ellos pueden tener, y de hecho ellos tienen pastores también, y ellos pueden tener hasta 4, 6, 7 mujeres. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Un hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. También dicen los curas que les prohíben casarse. Vemos que los sacerdotes les prohíben casarse, y vemos en el capítulo 4 cuando dice que eso son doctrinas de demonio. Ahora, un hombre que tiene que estar frente a la obra debe ser casado, ¿verdad? Y debe ser marido de una sola mujer, y debe estar allí pendiente de esas cosas. No sé si habrán casos donde hay pastores solteros, no creo que eso sea bíblico. He escuchado que sí, pero viendo la palabra de Dios, pues, aunque vemos a Pablo, era soltero, pero él tenía el don de incontinencia. Vemos también al Señor Jesucristo, era soltero, pero era el Señor Jesucristo.
y entonces son cosas que, bueno, son cuestiones ya secundarias, pero para mi parecer, hermano, y viéndolo bíblicamente, es preferible que el hombre de Dios sea un hombre casado y marido de una sola mujer, fiel a su esposa, fiel a su matrimonio. También un hombre de Dios, hermano, un hombre para que pueda cumplir el estándar de Dios para este oficio, él debe pastorear bien a su familia primeramente. Mire cómo dice el versículo 4, o sigamos leyendo el pasaje, el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto es algo muy importante porque es el siervo de Dios el que va a transmitir el mensaje de la palabra de Dios y es quien va a alimentar a la congregación. Y él debe ser apto para enseñar, debe tener una habilidad en cuanto a la enseñanza. Quizás en sus primeros comienzos pudiera ser que le costará un poquito, pero a medida de que él vaya madurando, porque hay una madurez pastoral, a medida de que él vaya madurando en el ejercicio del oficio como pastor, él va a ir desarrollando habilidades y Dios le irá capacitando hasta el punto de que él sea un hombre apto para enseñar. Y este requisito que vemos aquí, apto para enseñar, no se le exige al diácono. Cuando usted ve en los versículos 18 en adelante, este requisito no se le exige al diácono. Aunque hay diáconos que son buenos predicadores, yo lo he escuchado, pero al pastor, al obispo, ¿verdad?, de una iglesia, Dios le exige que sea apto para enseñar. Debe tener esa capacidad de predicar y de tener una enseñanza clara y que todos nosotros podamos entender lo que este hombre predica y enseña de la palabra de Dios. Sigue diciendo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es una de las cosas que le está haciendo mucho daño ahora al cristianismo. Hombres, y por eso es que se blasfema y se meten a todos los pastores en un mismo saco, porque hay muchos pastores ahora que son codiciosos, queriendo quedarse con el dinero de los creyentes y haciendo todo y usando la palabra de Dios para ellos obtener ganancia. Y vemos a tantos pastores con coches lujosos, con casas lujosas. Y Dios dice, epa, eso no es una característica para un siervo de Dios. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, debe pastorar bien su familia. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra gobierna bien implica que se ocupa del bienestar espiritual, físico y emocional de su familia. Porque es el primer ministerio, es el ministerio más importante que la iglesia para este hombre es su familia. Y él debe pastorear el corazón de su esposa, debe pastorear el corazón de su familia y él debe estar pendiente primeramente del bienestar espiritual de sus hijos y de su esposa. Porque si no contradice lo que él está enseñando. Como dice en la segunda parte del versículo 4, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede. Y ojo con esto, hermano. Pudiera ser que hubiera un pastor que en verdad cumpla, cuidando el corazón de su esposa, pastoreando el corazón de sus hijos, pero pudiera ver que sus hijos de un momento a otro caigan en rebeldía. No podemos caerle encima a este hombre porque a veces pasa, he conocido grandes hombres de Dios que cuidan su casa, pero que uno de sus hijos pues de un momento a otro cae en rebeldía y no podemos descalificarlo por eso. Yo pienso, hermano, que a medida que vamos conociendo todas estas cosas, todas estas verdades, nosotros deberíamos orar más por los pastores. Debemos orar más por los pastores. Cuidarlos más. Porque no se trata de cualquier cosa, hermano. Se trata de algo muy importante. Entonces, ellos deben cuidar la vida espiritual de su esposa, de sus hijos
y tenerlos en toda sujeción y honestidad. Veamos el versículo 6, cuando dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. Ya vimos que la palabra neófito es que no puede ser un nuevo creyente, una persona que tenga poco tiempo como convertido. ¿Por qué? La Biblia dice, porque puede caer en la condenación del diablo. No tiene todavía, ¿cómo te diría? No tiene todavía bien arraigado o no está bien fundamentado en las doctrinas de la palabra de Dios. Por eso es que a veces se comete el error y yo he visto en muchas iglesias en donde alguien llega a la iglesia y es muy hábil en diferentes áreas y hace esto y brinca por aquí, brinca por allá y caemos en el emocionalismo muchas veces, quizás los hombres de Dios en el error, no sabiendo lo peligroso que es esto. Le dicen, ¿qué te parece si eres pastor de una hora que vamos a comenzar en tal lugar? Y claro, él emocionalmente dice, sí, yo quiero ser pastor porque vemos que tú te expresas bien, vemos que tú mueves las masas, vemos que tú traes mucha gente a la iglesia y a veces cae en el error y lo ponen como pastor, hermano, y ahí cae en condenación del diablo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de madurez. Él necesita desarrollar, él necesita ser chequeado y supervisado por los ancianos de la iglesia. Y vi un pastor que él decía que cuando ellos supervisan o evalúan a un candidato para ser pastor, lo primero que ellos entrevistan es a su esposa para ver cómo él anda en su casa. Y él decía, porque en la foto es muy bonito, se ve en la foto muy bonito, pero hay que chequear, hay que investigar bien cómo él está en su casa. Entonces, hermano, debe pastorear bien el corazón de su familia. Pero hay algo importante, hermano, vamos a seguir leyendo el versículo 7 para terminar ya, dice la idea. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Imagínense, hermano, este hombre es como todo de lo que él debe cuidarse. Debe tener buen testimonio con los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Este hombre tiene que ser un hombre cuidadoso, pero él no lo va a hacer simplemente para querer agradar a los hombres. Los hombres que son llamados por Dios, ellos caminan con el Señor y su buen testimonio ellos lo hacen con tanto amor y con tanto esfuerzo para agradar a su Dios y para que ellos puedan alcanzar a otros. Porque ellos están conscientes de que si ellos dan un mal testimonio, eso pudiera tropezar para la hora de la evangelización. Por eso es que ellos deben tener un buen testimonio para que no caigan en descrédito del diablo, no digan, ese pastor y que pastor y me debes 10 euros que me quitó en estos días. Eso es un descrédito, hermano. O ese pastor y se la pasa peleando con la gente afuera, en la Renfe, en el tranvía. Entonces eso no puede ser así. Tiene que tener un buen testimonio, debe cuidarse para que no caiga en descrédito. Más bien que la gente diga, el pastor de esa iglesia es un tremendo varón de Dios. Un hombre que ama al Señor, respetuoso. Es un hombre que se le nota que en verdad vive lo que predica. Eso, aunque no es perfecto, hermano, ojo con eso. Pero él trata y se esfuerza, por eso que dice que buena obra desea. Él se esfuerza siempre para agradar a Dios. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta como iglesia es que la iglesia debe aprobar los liderazgos. Nosotros somos responsables de aprobar los liderazgos y en este caso al hombre que es llamado por Dios. Luego que se haya hecho la evaluación del futuro pastor, los miembros de la iglesia deben dar su aprobación. Aquí coloqué. Mire cómo dice el versículo 10 del capítulo 3. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Ahora, ¿quién va a someter a prueba a estos hombres? La iglesia. La iglesia. El conjunto de los ancianos que están a cargo de la obra de Dios. Ahora, la iglesia debe dar la aprobación de los líderes que van a pastorear la iglesia, y en este caso también los que se van a encargar en cuanto al diaconado. Vamos allí al capítulo 4 de Timoteo, versículo 15. Cuando dice, perdón, ya va, 4:15. Sí, 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo que él fue ordenado, que él fue aprobado por la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los ancianos. Entonces, hermano, la iglesia debe tener en cuenta que debe aprobar, ¿verdad? Debe tener la aprobación de este hombre que va a ser pastor o diácono en la iglesia. Vamos ahora y miremos el ejemplo de la iglesia primitiva en capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, por lo menos cuando hablo de iglesia, hablo de los miembros activos de la iglesia. Los que pertenecen a una membresía, que conocen al hombre quien está siendo candidato para ser pastor. Por eso la importancia de la membresía. Entonces vamos a ver algo que sucedió aquí en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora miren, la responsabilidad de la iglesia, versículo 3. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 5. Agradó la propuesta de toda la multitud, hablando de la iglesia, ¿verdad? Versículo 6. Y eligieron, versículo 5, perdón. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces vemos a la iglesia participando en la elección de un grupo de hombres que necesitaban servir. No fue que 4 hombres dijeron, tú vas a ser pastor, ven aquí. No, la iglesia necesita, es decir, los miembros de la iglesia deben dar la aprobación de que este hombre va a ser pastor o va a ser diácono de la iglesia. Es importante que la iglesia participe. Ahora, cuando la iglesia da su aprobación para la ordenación de un líder, se le hará más fácil de someterse a esa autoridad. Cuando nosotros damos la aprobación y damos el visto bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que esta persona sea pastor de esta iglesia. Usted y yo estamos diciendo, nosotros nos vamos a someter a esta nueva autoridad y a este hombre que ha sido llamado por Dios, porque estamos dando la aprobación. Ahora miremos la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Vamos a el libro de Hebreos capítulo 13. Una vez que nosotros hayamos aprobado que sea pastor de la iglesia o diácono, como iglesia vamos a tener responsabilidades ante esa autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local. Ya estos versículos los hemos leído muchas veces. Versículo 13, Hebreos 13, versículo 18.
el 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, una de las responsabilidades, una vez que nosotros, hermanos, como iglesia local y como miembros, damos la aprobación para que este hombre sea pastor, nosotros debemos obedecer a nuestros pastores. Lo repito, debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestra alma y ellos van a dar cuenta a su Dios, a nuestro Dios, por la alma de cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener claro que nosotros debemos sujetarnos. Cuando el pastor nos haga un llamado de atención, cuando el pastor nos vea una actitud que no le agrada al Señor y nos llame la atención, y estoy hablando de los pastores que hayan, pues hermano, usted diga amén. Amén. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y es un derecho que nosotros tenemos de sujetarnos, de obedecer, porque ellos velan por nuestra alma. Y ellos tienen que dar cuenta, ellos están conscientes. Mire, un hombre que es llamado por Dios está consciente de que cada uno de nosotros, de que Él va a rendirle cuenta a Dios por cada uno de nosotros. Por eso que Él se preocupa por nuestra vida espiritual. Por eso que Él se preocupa por cómo andamos. Por eso que Él se preocupa cuando ve una actitud indecorosa en nosotros, porque Él está consciente de que Él va a rendir cuenta por esa alma. Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, responsabilidad, es obedecer, sujetarnos a ellos. Vamos a Hebreos 13:7. Otra responsabilidad. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como iglesia debemos acordarnos de ellos. Y si es un hombre, hermano, y gracias a Dios por los pastores de esta iglesia, que de verdad, Dios los bendiga. Debemos imitar su fe. La iglesia debe imitar la fe de sus pastores. Cómo ellos aman al Señor. Cómo ellos tienen a su familia. Cómo ellos están caminando. Para ellos esto es algo, dirán, wow, me van a imitar a mí, imagínate. Me van a imitar a mí, dirán los pastores, pero Dios manda que imitemos su fe, su entrega por la obra, su pasión por el Señor. También debemos, como iglesias, hermanos, orar por ellos. Ahí mismo en Hebreos 13:18, Pablo decía, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Ahora mira como Pablo decía, oren por nosotros. Los pastores necesitan que su iglesia oren por ellos. Primero porque el diablo quiere derribarlos. Segundo porque ellos también son tentados. Tercero porque hay gente mala que le quiere hacer daño. Y nosotros debemos orar por ellos para que puedan tener esa más pasión, más entrega, más sabiduría a la hora de predicarnos, para que sean usados más por Dios. Y qué mal agradecidos seríamos, hermanos, que nosotros no oráramos por ellos. Sabiendo que es un regalo de Dios para nuestra iglesia. Y nosotros debemos orar por ellos. También, hermanos, debemos sustentar y proveer para sus necesidades. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, que trabajan en la obra del Señor,
Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una responsabilidad que tenemos como iglesia es proveer para las necesidades de un siervo de Dios. No piense usted o cualquier persona que el pastor no trabaja. Este es un trabajo. Este es un oficio. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo que es un trabajo a veces muy cansón, horas. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de poder proveerles para sus necesidades. Es decir, poner un salario al pastor. Él debe tener un salario. Sí, Señor. La Biblia lo dice. Y es la responsabilidad como iglesia que nosotros podamos sostenerle y podamos ayudarle a que él pueda tener el sustento. El sustento para sus cosas básicas y de su familia. También, hermano, contra un anciano, dice 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué quiero leer este pasaje? Porque muchas veces, y quiero que estemos alerta todos nosotros como miembros de esta iglesia, cuando alguien llega a descalificar a tu pastor, con cualquier tipo de comentarios, huélale la cabeza de una vez. ¿Por qué? Porque eso está mal. Dice, con un anciano no admitas acusación. Cuando alguien llegue, bueno, tráigame 2 o 3 testigos y tráigame las pruebas y tráigame todo lo que usted tiene en la mano, si usted lo que está diciendo es verdad. Entonces, como iglesia, como miembro, debemos cuidar a los pastores de que si alguien quiere descalificarlo, quiere decir algo que le dañe su integridad, pues hermano, nosotros debemos estar alerta y cuidar al pastor. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 5. Amén, hermanos, ¿sí me están entendiendo? Amén. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. ¿Sabía que los pastores tienen un príncipe? Dice, vamos a leerlo desde el versículo, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 4, vale la pena. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. Ellos tienen un... Así que, hermano, mire, cuando alguien quiera hacerle daño a un pastor, ay, ay, ay. Cuando alguien quiera descalificar a un hombre de Dios o hacerle daño, pues, mire, se está metiendo con alguien muy importante para Dios. Porque tienen su príncipe, príncipe de los pastores. Regresemos ahora a 1 de Timoteo. Y vamos a leer del 3, capítulo 3, otra vez, del versículo 14. Dice, esto te escribo, ya terminando el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vemos aquí, hermano, el Evangelio. Pero Pablo le decía, si yo tardo, quiero que leas todas estas cosas, las enseñes para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Como iglesia. Y un hombre que sale al frente para ser pastor, hermanos, es un hombre que Dios lo ha llamado. Y nosotros debemos cuidarle, debemos protegerle, debemos orar por ellos, debemos someternos a ellos, porque ellos son una autoridad para nosotros, para apacentar la grey, para guiar y para cuidarnos a cada uno de nosotros. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Pero no nos convirtamos en tigre, porque a veces en vez de ovejas somos como tigres. No. Seamos ovejas. No entristezcamos el corazón de nuestros pastores también, ¿sabe? Con nuestra actitud, con nuestra inmadurez. Sino seamos muy sabios y siempre, hermano, y algo que quiero decirle, hermano, ríndale cuenta a su pastor. Se escucha feo, pero ríndale cuenta a su pastor. Pastor, estoy haciendo esto. Pastor, tengo este problema. Pastor, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué me dices tú? ¿Qué opinas tú? Pastor, estoy en la casa. Pastor, estoy aquí acostado. Pastor, tengo una duda. Rinda cuenta, hermano. Para que ellos oren, para que ellos te guíen. Eso ayuda bastante. En serio, eso ayuda bastante en nuestra vida. No seamos como el llanero solitario. Entonces, hermano, vamos a orar por nuestros pastores. Así que el ministerio pastoral es un llamado y es un oficio. Es un trabajo. Y no se le exige tanto a alguien como se le exige a un pastor. Así que vamos a orar, hermano, y terminamos la clase de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas tan perfectas, Señor. Gracias por la vida de hombres que obedecieron a tu llamado, fueron a mi país y yo fui salvo, Señor, por un hombre que fue allá, Señor. Hombres valientes, Señor, que tú llamas y van a un lugar, Señor, y la gente es salva porque un hombre predicó, un hombre habló. Y eso es algo de mucho valor, Señor. Gracias por pastores que dejan todo, Señor, por hacer tu obra y por alcanzar a los perdidos, Señor, de los cuales yo era uno, Señor, y alguien fue a mi país, Señor, y yo soy fruto de ese hombre que fue llamado por ti, Señor. Te doy gracias, oro por los pastores, Pastor Julio, Pastor Paco, de esta iglesia, que tú los guardes, Señor, que tú los bendigas y que me ayudes a mí, a la iglesia, a someterse a ellos, a sujetarse, a honrarle, a respetarle. Por favor, Señor, ayúdanos a cuidarlos también, Señor. Cuántas lágrimas derraman estos hombres, Señor, por nosotros. Cuánto sufrimiento, Señor, cuando ven que alguien está mal. Gracias, Señor, por estos hombres valientes, Señor, de todos los misioneros en el mundo, Señor, que han obedecido a tu llamado, Señor. Es un llamado y es un oficio, Señor. Doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.